César Hernández. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, impulsor del proyecto Diagnóstico Cultural Participativo Cuautepec. Asimismo, pertenece al sistema de investigadores. El doctor Gómez César ha publicado distintos trabajos, entre ellos los libros Para que sepan los que aún no nacen, Construcción de la historia de Milpalta, 2010. Tierras arrasadas, el zapatismo en Milpalta, 2009. Muchísimas gracias por la invitación. En este año se irá a centros comerciales y que lo compararan contra los tianguis, ¿no? Desde el punto de vista cultural que encontraban en uno y en otro, porque las tenían. Entonces yo fui a hacer mi ejercicio y me espantó lo que encontré en este lugar. Todo está en inglés, los anuncios, no solo los nombres, las instrucciones de las cosas están en inglés, es como un tema ya. Pero al final del recorrido, de varios pisos así, había un letrero del Estado mexicano de defensa de las lenguas indígenas. Y pienso que a veces nos pasa eso. Los poderes enormes que están en nuestra contra son dominantes, están allí, están en todos lados. Esos lugares, en un foro, son centros donde se juntan los jóvenes, ahí tienen espacios para ellos, lugares de comida, lugares de consumo. Pero estoy pensando en la televisión, estoy pensando en los poderes de este país están dominados por esta visión de las cosas. Lo que podemos hacer de tener un letrerito de defensa de las lenguas indígenas en un mar aplastante de una visión colonizada, de predominio absoluto del inglés como lengua de valor, de alto valor, un poco ese es el marco al que nos enfrentamos. La enorme dificultad. Y que apreciamos ahora, me pongo a pensar qué le enseñará el presidente, los secretarios que tenemos a sus hijos. ¿Qué les enseñan? No, seguro que sí les enseñan. ¿Qué les enseñan? ¿Qué les enseñan por el ejemplo? Estamos repitiendo muchas cosas. Yo voy a hacer una visión muy de vuelo de águila o de paloma tal vez de la Ciudad de México creo que para poder ponderar mejor qué somos, hay que ubicar dónde estamos parados. La Ciudad de México es muy importante, no solo como nación, sino porque es una ciudad de origen indígena. Aquí, esto estaba poblado desde muchísimo antes de que llegaran los españoles. Estamos hablando entonces de una herencia cultural profunda, contradictoria o compleja que es la ciudad. Entonces creo que a veces no alcanzamos a ver con cierto detalle qué tan importante es el corazón indígena de la Ciudad de México. Por favor, la siguiente. Bueno, yo puedo evocar a tres aspectos. Los pueblos originarios, voy a tener un poco más en eso, las comunidades indígenas migrantes y residentes, y a lo que le llamamos el México profundo, que para decirlo aquí rápidamente, esta es una aportación del importante antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil, que él va a encontrar que México está enfrentado en un aspecto central por dos civilizaciones. Le llama el México imaginario. Esto en el centro comercial es una expresión absolutamente nítida del México imaginario, que es el México que pretende ser imitador o más bien que imita permanentemente a otras culturas. El camino de México es seguir la huella de los países poderosos, en particular en nuestro caso de Estados Unidos. Las clases dominantes son las que persiguen con más ahínco esta huella, y la estamos viendo en todo su esplendor, tal vez más que en décadas, en bastantes décadas. En este momento, México, esa contradicción entre el México imaginario que nos pretenden enrumbar y lo que somos, se muestra de manera más contundente. Acaban de probar ahora, para sorpresa de todos, de que personal armado de aduanas de Estados Unidos va a actuar en nuestro país. O sea que te pueden detener los norteamericanos en tu propio país. Es una cosa inverosímil, increíble. Están aprobando en estos días. Pero junto con eso otras 40
tantas cosas. Ya van a participar los mexicanitos vestidos de azul como fuerzas de ocupación en un entorno en el que lo domina Estados Unidos. Eso, la política mexicana había sido muy cauta, muy inteligente durante muchas décadas de impedir que México participara en esas cosas. Todo eso lo están echando abajo, todo eso, junto con la privatización del petróleo, todo lo que está y lo que viene, lo del agua, es parte de una misma política. Es el México imaginario. El único camino de México es seguir la huella de los poderosos y ponerle un tapete rojo incluso no al país, a los grandes intereses que se expresan. Bueno, México profundo sería lo contrario. Sería esa parte, por un lado, la población de origen indígena, la cultura de ese origen, pero sobre todo la cultura que comparte un porcentaje muy alto de la población mexicana. Es una peculiaridad de México. Si uno lo compara, por ejemplo, con otros países también de origen indígena muy fuerte, como la zona andina, digamos Perú, es muy claro que el tipo de presencia de la antigua cultura mexicana tiene una presencia muy marcada en el caso mexicano y digamos, las características culturales que compartimos tienen mucho indígena. Eso se hablaba un poquito de esto. La que sigue, por favor. Bueno, es inevitable a partir de quiénes son. Es una imagen un tanto idealizada de Tenochtitlan en el momento de la llegada de los españoles. Lo pongo porque, bueno, en efecto, esta es una ciudad muy antigua. Esta es una ciudad que tenía un nivel de desarrollo muy amplio, muy extenso. Aquí no se pueden apreciar en esta imagen más que la ciudad en sí, que en realidad son dos grandes ciudades, pero no se pueden apreciar las 250 pueblos que están alrededor. Se estima más o menos algo así, 250 pueblos que habitaban en esta zona. Estamos hablando entonces más que de una gran ciudad, de un complejo poblacional con una diversidad impresionante. Eso era la Ciudad de México. Y en medio de un lago, lo cual es un dato sumamente importante también. Era una convivencia en un lugar alto, donde la montaña y el lago se juntan, y que además era una cuenca cerrada. Eso le daba peculiaridades muy marcadas. Se había desarrollado una alta cultura que tenía una presencia dominante en el terreno de lo que hoy se llama México, y que de ahí venimos. Los españoles decidieron ahí fundar su ciudad, ahí, lo cual no dejaba de encerrar alguna serie de contrasentidos. ¿Por qué lo hicieron ahí? Por ejemplo, eso no lo hicieron en Perú. La capital de Perú, que un momentito fue la zona indígena, pasó a otro lado, la zona baja, lejos de la población indígena. Eso marcó la única gran ciudad imperial, digamos, gran civilización, es capital en América Latina, es la Ciudad de México. Eso le da una connotación muy importante. México tiene un corazón indígena, la Ciudad de México, aunque esté enterrado, es el corazón de Copa, está enterrado. Esa es la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Lo voy rapidito porque creo que tenemos mucho tiempo. Aquí puede usted distinguir, esto ya pasó mucho tiempo después de la conquista y todo lo demás. Probablemente todos ustedes puedan apreciar y tengan muy claro que son esas especies de grupos que se aprecian por todos lados. Esto es Iztacalco. Se ubica en Iztacalco, está muy cerca del centro. Esta es una foto, ahí se puede apreciar Iztacalco. Ahorita regresamos, ahí está Iztacalco. Bueno, esa foto es Iztacalco, la pasada, por favor. Regresamos una. Entonces, sí saben, por supuesto, que son esas agujas que se ven allí. Es la vida, sí, pero los arbolitos son el aguajote, sí, la chinampa. Pero lo que quiero que aprecien ustedes es la uniformidad. Es un bosque completamente creado por el ser humano, porque, como saben, la chinampa tiene como elemento importante precisamente ese árbol que tiene la característica de que sus raíces se abrazan, es una especie de canasta y contiene la tierra. Eso lo hacía, aquí se pueden ver un poquito más de cerca, ¿no? Están los aguajotes, ahí está el lago, el canal de agua Chalco, el canal de la Viga, y todo
está cruzado por agua y todos son chinampas, hasta donde alcanza la mirada. Eso del fondo es Iztapalapa, hasta donde se alcanza a ver, todo es Chinampa. Estamos hablando de 1855. ¿Cuánto tiempo pasó allá después de la conquista? Esta es una de las claves de la Ciudad de México, y del tipo de mestizaje y del tipo de presencia indígena, y por qué tenemos vivos tantos pueblos. Por esto, en el momento de la conquista, después de que arrasaron con la ciudad, fue rasurada prácticamente, fue levantada una nueva ciudad sobre la anterior, con las piedras de las pirámides de los templos, fue construida la nueva ciudad. El proyecto español, como todo proyecto colonial, consistía en reproducir España. Ellos querían que la ciudad fuera su imagen y semejanza, y desde ahí imponerse sobre el nuevo territorio conquistado por ellos. Esa era un poco la idea, pero en la práctica tuvieron que llegar a otras conclusiones. Encontraron, por ejemplo, que este descubrimiento tecnológicamente es uno de los más importantes, tan así que sigue vivo, tenemos 5 pueblos chinamperos todavía. Digamos, de recurso tecnológico permitía varios cultivos al año, permitía una intensidad de producción muy alta, una rentabilidad enorme. Entonces los españoles decidieron que era mucho mejor pactar con los que sabían hacer esto, que no solamente era un aparato productivo, también era de distribución. ¿Cuándo se acabó este sistema de distribución? Bueno, no se acabó del todo, pero antes llegaba hasta el Zócalo. Este sistema llegaba hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Todavía hace un siglo, poco más de un siglo, llegaba hasta el Zócalo de la Ciudad de México, y todavía hasta el mercado de Jamaica, hasta los años 40 del siglo pasado. O sea, fíjense, un siglo después de esto, todavía el sistema de distribución de la producción de las chinampas seguía funcionando, seguía fluyendo, porque la ciudad seguía siendo en alguna medida la costa. Entonces, estamos hablando de que lo importante de esto es que esta base fuera que permitió, atrás de ella había una organización, un conocimiento, una forma de vida de los pueblos. Los pueblos existieron en parte fundamental porque eran los que se hacían cargo de esto. Se hacían cargo de la producción y de la distribución. Hacían las canoas, en fin, todo el esquema que se requería para esto lo tenían controlado. Esto implicó un cierto grado de autonomía de los pueblos. Todavía, por ejemplo, en 1830 y tantos, que hay un censo clarito, todos los pueblos tenían autoridades, todos los pueblos tenían escribanos, todos los pueblos tenían un nivel de organización alto. Ya había pasado la independencia, ya estábamos en otra cosa, el país se enfilaba a otros derroteros, pero esta estructura se mantenía con mucho rigor toda la colonia. El siglo XIX va a ser un siglo complicado, aquí estamos a mitad del siglo XIX, está perfectamente vivo este esquema, por eso es lo impactante de esta foto. La que sigue, por favor. Bueno, esto es un poco, este es un mapa de Zamora, ya está bastante modificado, estamos en nuevo. Cuando ella empezó a trabajar esto, cuando varios empezaron a trabajar este tema, se estimaban un poco más de 100 los pueblos originarios. ¿Qué son los pueblos originarios? La resultante de ese proceso histórico en el que el poder impuesto desde España, ahí la anterior, no podía darse el lujo, el nuevo poder, de mantener las estructuras más complejas. Lo que hizo fue debilitar a las grandes, fortalecer a las débiles, enfrentarlas, en fin, lo que hace cualquier poder colonial. Asombrosamente subsistieron una enorme cantidad. Es más, no tenemos bien los datos, pero hubo un proceso en la colonia que fue motivado por el despoblamiento. Muchos de ustedes saben que en el siglo XVI y parte del XVII hubo una mortandad gigantesca, provocada principalmente por las enfermedades para las cuales la población indígena no tenía, digamos, recursos biológicos suficientes, pues morían, muy impresionante, y muchos poblados quedaron
personas, entonces hubo que reagruparlos. Hubo toda una política de parte de la corona para reagruparlos. Sin embargo, es asombroso que muchas veces los poquitos que quedaban en el pueblo se iban con todo y su linaje, con todos sus apellidos, con todas sus antigüedades, de tal manera que cuando yo oportunidad se regresaba. Esa peculiaridad ¿cómo le podemos decir?, del patriotismo de los pueblos pequeños se mantuvo, asombrosamente se mantuvo. Todavía hoy hay pueblos, estos, que tienen sus papeles originales. Todavía hay más de uno que los conservan como tesoro, sus papeles coloniales muy complejos que cada uno de ellos tenía, y aguantaron todo, aguantó hasta hoy, así como la chinampa aguantó, también aguantó esto. Entonces encontramos un correlato, de un lado una base económica propia. Esto no pasó en todo el país, pasó en algunos lados. Por eso el asunto de la historia no podemos simplificarlo. Creo que tenemos que ir viendo cómo fue cada lugar, el tipo de mestizaje, el tipo de acuerdo fue totalmente distinto. Por eso aquí no encontramos rebeliones indígenas como las que vamos a encontrar después en otros lados, porque aquí el nivel de acuerdo era muy alto, porque dependían más digamos, la pelea legal fue la más importante. Los que han trabajado el tema en cierto detalle han encontrado muchísimos papeles escritos en náhuatl antiguo que demuestran que si alguna peculiaridad tenía esto es que aquí peleaban con abogados, peleaban más con abogados que con las armas, aunque también hubo algunos pequeños levantamientos, pero no es el tono, aquí no es el tono, es el acuerdo. Es un dato importante para la personalidad de la Ciudad de México, es parte de su pasado. Eso no quiere decir que no hubiera ni discriminación ni explotación, claro que la hubo, pero había caminos por medio de los cuales ellos podían pelear esto. Entonces, esto creo que marca una cuestión esencial. La Ciudad de México tiene una memoria histórica que tiene que ver con esta población. Tenemos, según la autoridad, según me corrige, 160 y cuantos pueblos tenemos, 160 y tantos pueblos, más los que se acumulan en la semana. Tenemos, hace apenas 10 años se estimaban 110, han aparecido 50 más. ¿Dónde están? En todos lados, no hay una sola delegación que no haya. A veces están en las colonias más clase medieras que puedo imaginar, como la colonia del Valle, o están en zonas industriales, o están, por supuesto, en las zonas rurales. Aquí podemos ubicar como una circunstancia muy clara. De un lado, los pueblos que están en la zona rural y semi-rural, es toda esta franja del sur. Los pueblos que tienen un pasado reciente, como Iztapalapa, tienen 18 pueblos, que hace no mucho eran muy parecidos a estos. Entonces su vida comunitaria es muy viva todavía hoy. Tienen tremendas fiestas, aunque ya no tienen tierra más que para macetas, pero no es cierto, todavía tienen cultivos. El tierra urbana, que es el carísimo, era mejor construir algo, pero ellos deciden seguir siendo campesinos y ganaderos, algunos todavía en Iztapalapa. Pero en fin, es una franja, otra franja, y otros pueblos no se puede hacer una clasificación simple, es muy compleja, y de hecho ahora yo trabajo en el norte, estoy enfrentando a una condición muy diferente a la del sur, pero también muy interesante, y yo te voy a contar. Entonces, bueno, aquí tenemos esta peculiaridad. Este es el primer actor. La Ciudad de México reconoce su posición indígena, no solamente en el Templo Mayor, no solamente en ese pasado que emerge todo el tiempo, está emergiendo todo el tiempo en las piedras antiguas que siguen hablándonos, no solamente en eso, sino también principalmente en los pueblos que están vivos y que siguen peleando por su territorio. La que sigue, por favor. La memoria histórica de los pueblos está de muchas maneras expresada. Este es el año pasado, que se cumplieron 100 años del acta de ratificación del Plan de Ayala y del encuentro entre Villa y Zapata en Xochimilco. La memoria es también la memoria nacional. La Ciudad de México no solamente es los rascacielos, no solamente son las grandes avenidas, no solamente es el Paseo de la Reforma y el Palacio de Chapultepec. La Ciudad de México converge con una poderosa memoria que tiene que ver con esto, con grandes acontecimientos. Otro elemento más de mestizaje. Mestizaje no es solamente el predominio de los patrones.
El mestizaje, estamos hablando de un proceso cultural extremadamente complejo que va a variar de una zona a otra y que es innegable. Y México tiene una huella mestiza muy ampliada. Esta es una expresión muy fuerte, ese que está al frente es el nieto de Emiliano Zapata. La que sigue, por favor. Y aquí está otra. Hay por lo menos dos pueblos que ahora sabemos que vienen de la corriente del Estado de México y de Puebla. Estos pueblos trajeron toda su organización, que son el pueblo de San Juan Aragón y el pueblo del Peñón de los Baños, y que tienen como su fiesta más importante, más allá de la fiesta patronal, una fiesta cívica. Es hace unos pocos días, volví a escuchar la anterior, por favor, creo que se va solito, volví a escuchar los chirimiteros, ¿cómo se ven? Unas increíbles canciones. Ellos dicen que es náhuatl, no estoy seguro de que no sea, pero y por cierto cantan en favor de Benito Juárez. Son canciones. Ese es un dato muy importante. En la guerra de resistencia de los franceses participaron los indígenas mexicanos de manera muy destacada, incluso con autonomía, con grado de autonomía muy importantes. Es curioso, en México en un momento dado muchas comunidades indígenas se pusieron de lado, digamos de así, de la patria. Hicieron así. Eso también es mestizaje histórico. Yo creo que aquí la figura de Benito Juárez, independientemente de que él mismo encarnó la defensa de una nación en ciernes que estaba siendo aplastada por una gran potencia europea, y una parte de los indígenas participaron de manera destacada. Y por eso, por cierto, hay otra razón de fondo. Este pueblo, San Juan Aragón en este caso, fue fundada por los liberales en 1855, previo a la Constitución, y reconocen este hecho y se pusieron del lado de la República por eso. El que reconoció a este pueblo fueron los liberales. Entonces, yo lo digo porque a veces, digamos, se simplifica el asunto. No, es bastante complejo. Y hay un punto en el que se encuentra en la historia de México su vena popular con lo indígena en momentos tan decisivos como este. Probablemente el más importante del siglo XIX mexicano, después de la independencia, por supuesto, es este. Y probablemente incluso a nivel de América Latina, uno de los momentos más importantes, cuando se derrota el proyecto francés, que a la postre va a ser el que lo lleva de muerte. Ya nunca va a poder ponerse en Francia. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, el año pasado y parte de este año, el proyecto en el que he estado trabajando es en el norte de la ciudad, en torno a las fiestas populares, a leer las fiestas populares. Estoy muy asombrado de lo que voy encontrando, porque uno puede hacer una especie de sociología de qué es lo que está atrás. Por ejemplo, esta fiesta desapareció hace más de 40 años, es el carnaval. El carnaval en el norte de la Ciudad de México no se parece al carnaval del sur. Uno va encontrando que lo que existe en este país, hablando de casi cualquier fiesta, por ejemplo, podemos manejarlo también para la Semana Santa, lo que encontramos es la diversidad más impresionante. Uno pensaría que la Semana Santa es la conocida conmemoración de la pasión de Cristo. Bueno, eso es, pero la forma en que se desarrollan los mensajes que se traducen ahí, la organización que lo lleva adelante, las peculiaridades que le pone cada lugar son verdaderamente asombrosos. No creo que haya un estudio sobre esto. Yo mandé a mis alumnos y aproveché que muchos salieron, entonces recibí como 20 trabajos diferentes de lo que es la Semana Santa en varios lugares de México, y estoy muy asombrado. Por ejemplo, en algunos lugares de Chiapas flechan al Cristo a los niños. En otros lugares, aquí por ejemplo en San Juan Aragón otra vez, eso yo no lo sabía, hace una cruz gigante, la van cargando primero los hombres, luego las mujeres, luego los viudos y las viudas, luego los mayordomos hombres, luego los mayordomos mujeres, luego los niños, luego los adolescentes. Todo, y ese simbolismo no está en el script original. Eso lo inventaron ellos, pero así lo han inventado 3,000 comunidades de México, han inventado la manera de hacer esa fiesta. Entonces no son simples fiestas. Lo que encontramos es que habíamos dicho, hay una razón económica,
hay una razón político-administrativa y hay una razón fundamental en la fiesta. Es esa, la fiesta le permite agruparse, permite volver a ser, refrendar la existencia. Si yo pertenezco a una comunidad, es porque participo. Puedo ser incluso japonés o alemán, o lo que quiera, pero es como la nacionalidad. El pasaporte consiste en integrarme a los trabajos que ellos consideran importantes. Esto está pasando en la Ciudad de México todo el tiempo. Sería muy difícil tratar de contabilizar, si hay contabilizado 160 y tantos pueblos, cuántas fiestas de ese tipo tenemos. Bueno, no estaría fácil el número, y porque además son cambiantes. Lo que encontramos es que la cultura es una, como cualquier otra cosa viva, nace, crece, se desarrolla y muere, puede morir, pero a diferencia de las demás cosas vivas, renace. La cultura tiene esa peculiaridad muy especial, que tiene la fuerza para volver a ser, como en este caso, hace 40 años se dejó de hacer uno piensa el calor que implica el dinero, no tuvieron ningún apoyo. El cartel donde promocionaban decía zapatería Mirasol, los que venden paletas, la familia Ordóñez, etc. Son los que financiaron esta fiesta. Y la gente que va pasando no tuvo ningún apoyo en este caso. Al parecer cuando empezó sí tuvieron apoyo por ejemplo de la seguridad. Pero ahora ya no lo tienen. Lo están haciendo con ocasiones. ¿Por qué lo hacen? La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Qué necesidad? Podría estar tranquilo viendo la televisión. ¿Por qué van al sol y se gastan en sus trajes, en sus máscaras? ¿Por qué? Porque es, otra vez, es un refrendo. Lo que he encontrado, por ejemplo, de la Semana Santa es que aparece cuando el pueblo, la Semana Santa como representación, aparece cuando siente que está en riesgo. Cuando siente que se tiene que volver a agrupar por alguna razón poderosa, entonces brinca la fiesta a un nivel más alto. Porque siempre se ha hecho a nivel de la iglesia, pero cuando brinca y se hace una fiesta enorme, cuando lo necesitan. Y así es esto. Necesitaban esta fiesta porque tienen algunas peleas entre los dos pueblos que están ahí, porque necesitaban encontrarse, porque necesitaban decir aquí estamos. Y por eso lo hicieron. La que sigue, por favor. Ya voy a dar. Esto es todavía el Distrito Federal. Esto es todavía rememora Tenochtitlan. Empezamos con Tenochtitlan y terminamos un poco. Esto es un paisaje que existe todavía. Hay muchos espacios que todavía lo son, pero hoy lo que estamos viviendo es una ofensiva brutal en todo el país, en el mundo se puede decir, en la búsqueda de recursos, de espacios. El gran capital está volcado a qué? Está volcado a las minerías, está volcado al petróleo, está volcado al agua, está volcado al oro y a los espacios urbanos. Ahí es donde está el gran capital. Y esto se enfrenta precisamente a dos cosas: a las comunidades originarias y a la población toda. A eso se enfrenta. ¿Es la que sigue, por favor? Este es mi panda. De nuevo también es ver el escenario. Lo que queda, lo que tenemos todavía, esto puede variar. Si hacen el arco sur, por ejemplo. La que sigue. Pues si se aprueba la ley. Este es el otro componente. En los años 40, a partir de los años 40 del siglo pasado, los años 50, algo que siempre fue propio de la Ciudad de México, que es su multiculturalidad. La ciudad de Tenochtitlan tenía barrios de muchas otras culturas, y de nuevo lo va a tener en los años 40. La anterior, no. Este hombre que se ve que es totalmente palacio. La que sigue, por favor. Así llegaron la anterior, por favor. Sabemos cómo llegaron los indígenas, una buena cantidad de ellos, en condiciones tremendas. Esto está ligado a la destrucción de la economía campesina, a la ausencia total de apoyos, a la presión a veces, a los pleitos también, a represiones, a muchas cosas. ¿Quién deja su tierra? ¿Quién es capaz de irse? ¿Quién puede hacerlo? Pues los que están obligados. Es una migración interna terrible, doliente, y llegaron por una mano adelante
cantidad de clases. Llegaron a muchos de ellos, porque las poblaciones indígenas son de mucho tipo, pero digamos la dominante sí tiene que ver con esas condiciones oprobiosas. Y llegaron en silencio, sin decir somos indígenas, más bien tratando de ocultar lo más posible, porque la ciudad era cruel en ese sentido y sigue siendo. Entonces, bueno, este fue el primer momento. La que sigue, por favor. Lo que tenemos hoy es otra cosa. La población indígena se ha fundido junto con otras corrientes migratorias. Como todas las ciudades latinoamericanas, la Ciudad de México ha crecido de manera exponencial. Esta es una imagen de lo que ahora estoy trabajando. Aunque la que sigue, no te van a ver otra un poco más fuerte, muy reciente. Ay, no se ve bien. Es una pena, porque sí está bonita la foto. Lo que se ve es un mar realmente impresionante de gases. Esa luz que se filtra ahí, a pesar de la tormenta, permitía ver un caserío gigantesco. Este es el norte del Distrito Federal, conurbado con el Estado de México. Es un mar de gases. Adentro, está tomado, por cierto, desde una colonia que tiene una mayoría indígena, Nahua, asombrosamente bien organizada. Desde ahí, desde su casa de la cultura, se ha tomado esa foto. La que sigue, vamos a hablar un poco más de ellos. Es un poco lo que les decía. Es de un lado, esta foto es como una editorial para nosotros, porque de un lado es este festival, este carnaval, les comentaba, y del otro que está el penal de alta seguridad. Todavía no se inaugura mucho. Este lugar ya tenía un penal. Ocotepeque es la última gota de la Ciudad de México. Ustedes ubican el Distrito Federal como una pera, la ramita de la pera. Es una zona cerrada que tiene 4 bibliotecas, de las cuales 2 están en el penal. El espacio que ocupa el penal y la población del penal representa algo así como el 10% de toda la población. Y ahí hicieron un nuevo penal. Y esto para nosotros era así como el ejemplo de lo que es la ausencia de políticas culturales, y sin embargo la cultura se mueve. Ellos están haciendo, porque lo hacen frente al penal. Esa es la política del Estado. Ese es el penal, de alta seguridad. Y ellos se mueven, ahí está. Digamos el color protagonista. Entonces para nosotros esta foto era como una expresión que sintetizaba lo que queríamos decir. El trabajo que estamos haciendo, que es precisamente un diagnóstico cultural de esa parte de la ciudad. La que sigue, por favor. Este es el otro lado. Este es San Isidro, Xochimilco. Es un poco lo mismo. Es un asentamiento. En el proyecto de ley, por cierto, ahí viene, muchos de los nombres son multiculturales. Este es un fenómeno muy peculiar de mestizaje, ¿no? Es un tipo de mestizaje. Esta comunidad vive en unas 16 etnias diferentes. Solamente en ambas son de 4 estados. Ellos llegaron a habitar esa zona, en el anterior pueblo, llegaron a habitar la zona, en este San Isidro. Allá se ve, si se alcanzara a ver, allá se ve la torre de Pemex. El caso. Ellos llegaron aquí a habitar, a dormir, que eran albañiles, en fin, todo tipo de trabajos donde pudieron. Llegaron a trabajar, y ahí dormían. 25 años después, ya los hijos crecidos, estos hijos empezaron a reclamar ser indígenas y han hecho cosas maravillosas. Tienen una biblioteca de todas las lenguas y tienen una feria de la astronomía, que es una verdadera maravilla, porque no pasa del mundo mazatleco al mundo náhuatl de Puebla, al mundo náhuatl de Guerrero, en una misma cuadra.